Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Eduardo Contreras Flores, que bien, pues él tiene 26 años, es un experto en electrónica, también estudió la ingeniería y de igual manera, pues lo considero un hacker en esta área. De igual manera, queremos dar un agradecimiento a nuestro patrocinador Hack by Security, con el que podrán obtener un 10% de descuento utilizando el código Jaula10. De igual manera, os enteros y os enteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LAJAULOSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. Pues muchas gracias, Eduardo, por estar aquí en la jaula del noob. Antes que nada, pues la primera pregunta obligada es, ¿desde qué edad surge tu inquietud por esto de la electrónica, los ordenadores y pues posteriormente ya volverte constructor de hardware? Pues básicamente te diría que saliendo de la secundaria, inicios de la prepa, ahí fue cuando por primera vez fregué una computadora jugando un poquito ahí con los .bat de Windows. Ahí borré cosas que no debía y hice varias cosillas interesantes. Después aprendí así a formatear la compu, ¿no? De ahí nace como este sentido de, ok, pues si la regué una vez, pues vamos a darle otra vez, tratar de no fregarla esta vez, al cabo si la friego, pues ya sé cómo formatearla, no pasa nada. Entonces ya de ahí empecé a automatizar algunas tareas que había hecho, pero pues en BAT, ¿no? Porque pues era todo lo que tenía en la mano. Y eso, pues me acuerdo mucho, fue unas vacaciones de la prepa, ¿no? Después de eso, pues en la misma prepa me tocó ver ensamblador para algún microcontrolador de 8 bits. Entonces de ahí me llamó pues bastante, ¿no? La atención. Entonces, pues empecé a hacer también proyectos por mi cuenta. De ahí, de la parte del ensamblador, brincamos a Basic para microcontroladores. Ahí sí no me sentí muy a gusto, pero pues ahí hicimos los proyectos de la carrera. Ahí ya no me metí más. Después conocimos C y ya con C empecé a hacer ya proyectos por aparte. Ahí me sentí un poquito más, entendí un poquito más lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ya de ahí empecé a hacer un poco de proyectos por aparte, empecé a trabajar pues como por interés propio, ¿no? De ahí pues pasa que un amigo le ayudó con un proyecto que él tenía, mayor que yo, y por ayudarle en el proyecto me regaló un Arduino. Entonces de ahí empecé a jugar con toda la plataforma de Arduino, ver qué fácil era programar esos microcontroladores contra los otros que había programado, ¿no? Que pues ocupabas que el profe te prestara su programador, porque pues uno todavía no tenía programador, y después ocupabas pues el IDE completo y conocer el datasheet a profundidad, y con Arduino te daba una capa un poco más abstraída donde pues decías, ¿sabes qué? Pues ya jala todo esto, no me importa ya cómo jala, el punto es qué vas a hacer, ¿no? Entonces esa preguntita como que te cambia un poquito el chip de la forma cuadrada de pensar de ingeniería de, pues este es el reto y el reto es que prenda. No, pues ya no es el reto. El reto es que haga algo, ¿no? Es como cuando hacen el típico chiste de programación de, ay, que no compila. Pues eso significa que no conoces tu lenguaje, no que no sepas programar, ¿no? Entonces creo que es ese mismo paradigma, pero aplicado a
ya no es tan difícil que apenas puedo hacer que jale, sino como es de, pues ya jala, vamos a ver qué hago, ¿no? Entonces como que ese enfoque me lo cambió un poco y pues desde ¿qué será? Los 14 15 años fue que me empecé a interesar por todo este tema. Y pues ese fue el camino. Ya después tomé la carrera de ingeniería en electrónica. Ya tenía algunas bases, entonces no fue tan difícil y tuve tiempo libre para poder seguir haciendo los proyectos, digamos, externos, ¿no? También algo que me sirvió mucho en la carrera fue empezar a vender. Traía cosas de China y las vendía con mis compañeros, ¿no? Entonces eso me daba dinero para comprar, pues, esos juguetitos, ¿no? Algo de Bluetooth, algo de Wi-Fi, algún módulo más nuevo, algo que no estuviera tan documentado para, pues, jugar. Ahora sí que era lo que, era lo que hacía, ¿no? Y pues con todo esto, pues me llevó a juntarme con gente que tenía esos mismos intereses, ¿no? Entonces, como pasó todo la historia de trabajar en electrónica. Bien, y precisamente hablando de electrónica, creo que eso es una disyuntiva porque la mayoría de las personas que están un poco en la parte de hacking o que quieren ser pentesters o alucinan un poco con esta situación de volverlo profesional, casi siempre están en la parte, como lo mencionas, de programar el código, pero muy pocas veces hay una inquietud o interés por los fierros, por el hardware, porque pues pareciera que la electrónica está muy distante de lo que es la informática, pero pues yo difiero completamente en esto. ¿Qué nos podrías decir o qué le podrías decir a esas personas que para qué te puede servir la electrónica? ¿Por qué no está tan cerrado a ser electricista, no? Porque eso podría ser una contraparte que la gente podría O decir, que arreglamos licuadoras, hoteles, ¿no? Que es la típica, claro, el típico arreglando ahí como cosas, digamos que de electrodomésticos y ajá. eso, y En pues lo nada personal, que por ver. ejemplo, con todo eso, yo soy malísimo para reparar cosas. Así de que de repente llegan, oye, hiciste esto, puedes reparar esto, y dice, ay, creo que puedo, ya empiezas, ¿no? Y así como después de 2 semanas, tres, ay, que no puedo, o sea, no tengo ese, tengo como el hecho de hacerlo desde abajo, entender cómo funciona y que funcione, pero de repararlo y así creo que te requiere otro tipo de habilidades que no he trabajado, ¿no? Y por ese lado que mencionas, fíjate que es bien interesante porque hay mucha gente que tiene esta barrera de electrónica e informática, como lo mencionas. En mi caso, cuando estudio en la prepa, estudié técnico en mecatrónica. En mecatrónica, pues tienes mecánica, informática y electrónica. Mecánica no me gustó para nada. Electrónica me gustó bastante. Y informática también, programar y todo esto me llamaba mucho la atención. Y aquí es donde digo, pues es que tengo que elegir entre informática o electrónica. Y pues aquí ya me siento a pensar, platico con mi papá que es electrónico también y le digo, a ver qué onda con esto, o con más personas, con profes. Y es como de, bueno, si quieres entender todo a bajo nivel y de luego después escalarlo abajo a nivel grande, pues es electrónica, no hay otra. Porque de la electrónica nace la informática, de la electrónica desde la arquitectura de un procesador, de cómo se hace, nace el concepto de un sistema operativo para poder manejar ese procesador. Entonces, tal vez es un camino más largo, tal vez es un camino un poquito más difícil, no, bueno, no difícil, mm, de alguien necio, diría yo, porque no cualquiera quiere estar tanto tiempo leyendo o tratando de entender cosas, ¿no? No digo que sea magia oscura, realmente ya cuando empiezas a entender la parte de las abstracciones que hay en cuanto a tecnologías, se vuelve un poquito más digerible y más sencillo de entender en qué capa estás y a dónde te vas a dedicar, ¿no? Pero pues a toda la gente, lo que me preguntas, ¿qué le diría? Pues es como, primeramente que no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque pues digamos, ahorita tienes un sistema operativo, ya sea con un kernel de Linux, uno de Windows, uno de, no sé, macOS, lo que sea, y pues todo eso es trabajo de mucha gente que ha colaborado y ha aprendido sobre ciertos errores, ¿no? Y al final todo eso, pues, de alguna u otra forma te puede ayudar a entender ciertas cosas. Eh, no hay que tenerle miedo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos para Linux, en el caso de macOS o Windows, pues son cerrados, ¿no? Puedes ver cómo, por ejemplo, compilar tu propio kernel, agregar drivers, quitar drivers, ver cómo funciona a bajo nivel. Tal vez me digas, pues, ¿para qué? Pues depende del área que te quieras. Si quieres de repente sacar un zero day para un procesador, pues no vas a estar con pensamientos de puros lenguaje de alto nivel donde tienes ¿cómo se llama? Un intérprete o algo corriendo que está basado en el sistema operativo, ¿no?
te importa más ver cómo está manejándose el kernel, después cómo puedes mapear cierta memoria y luego de esa memoria si puedes acceder a algún otro tipo, o si en algún registro se queda algún caché de algo y ya de ahí sí puedes sacar cosas, como fue el caso este de los procesadores de Intel, ¿no? Que se quedaba algo cachado y de ahí sacaban unas contraseñas, que es como, muchos han de decir como, no, es que está imposible, ¿cómo piensas en eso? Y es como, si entiendes cómo funciona cualquier aplicación a bajo nivel donde tienes un heap que tienes que apartar y cómo las syscalls hacia el kernel, pues ya no se vuelve magia negra, ¿no? Ya es como, oh, ok, entonces el que programó esto no pensó en esta opción y no limpió esos registros, ¿no? Y ya es un poquito más sencillo. Digo, en mi caso, tengo una formación totalmente de ingeniería, de electrónica y demás. Me dedico 100% al diseño y programación y esto. La parte del hacking siempre la he valorado y respetado mucho porque siempre tienen este pensamiento distinto, ¿no? Como de, ok, yo lo pienso como típico ingeniero de, ok, si quiero hacer esto, pues hago estos punteros, bla, 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 estas operaciones, pero ellos lo ven del otro lado. Ok, si, si él quiso hacer esto, de seguro lo hizo de esta forma, entonces se equivocó acá, ¿no? Entonces ese reverse es el que luego está bastante interesante, pero es mucho esto de entender el para qué de algo y no el por qué. No sé si me doy a entender. Entonces, eso diría yo. Sí, correcto. Bien, ahora de lo que quiero hablar un poquito es de cómo podrían las personas o cuáles consideras que son los primeros pasos o el ABC de lo que vendría siendo aprender electrónica. O sea, a mí me conviene como tal agarrar y empezar a aprender electrónica de una manera como de, pues me consigo un Arduino o realmente es una Raspberry Pi o es con algún microprocesador de alguna otra marca. ¿Cómo yo puedo aprender electrónica? Pero digamos que si es un camino correcto el Open Hardware o hay alguna otra forma más sencilla de hacer una board o hacer un ejercicio sencillo de apagar, prender un foco, un relay, un switch. Ujú. ¿Qué consideras que podría ser un buen enfoque para empezar a aprender de electrónica? Mira, para empezar a aprender electrónica, sí diría que el open source es el camino más sencillo. Porque si te vas a los caminos cerrados, dígase, entonces creo que es la mejor manera porque si te vas a cualquier closed source donde ni siquiera sabes no que tengas que saber cómo funciona el compilador, pero el hecho de que el compilador ya sea cerrado y que haya librerías cerradas, te dan pocas opciones para entender cómo está funcionando las cosas. Ahora, más allá de la parte de programación de un microcontrolador, cuando tú quieres iniciar en el mundo, digamos, de un microcontrolador, pues es difícil leer la documentación de un datasheet. Un datasheet es una hoja que te viene con todos los datos de todo, digamos, quieres usar este chip, ahí viene cómo conectarlo, viene cómo programarlo, pero toda esa información viene de una forma específicamente técnica, que no es tan digerible. Si ya estás acostumbrado o acostumbrada a leer este tipo de documentos, pues va a ser como pez en el agua, pero cuando eres principiante se vuelve un problema porque no sabes las abreviaciones, no sabes, entonces vas a tener que estar investigando de un parrafito muchas páginas de identificar qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, ¿qué te libera el open source de eso? Pues es como, ok, yo ya comprobé que esta tarjeta, un Arduino, tiene un Atmega 328, es el procesador que trae. Trabaja, si le pongo este cristal, si le pongo estas conexiones, si lo conecto aquí, si lo desconecto aquí ya no va a jalar, y si hago todo esto se va programando. Entonces, ¿qué mejor que empezar con algo que ya está probado y que lo puedes replicar de cierta forma a meterte de lleno y equivocarte todas las veces porque pues todo el mundo se equivoca, ¿no? Entonces, cuando quieres, esto es con una placa Arduino, ¿no? Pero existe Open Hardware donde, por ejemplo, tienes el Flipper Cero, pero pues ahí ya te vas a meter a trabajar con RTOs, con tecnologías de NFC, con las animaciones del delfín. O sea, tiene hoy todo un mundito adentro que puedes aprender mucho de ahí, pero también tienes que tener pues, bastante conocimiento, ¿no? Entonces va de la mano. Entre más complejo el diseño, pues te va a requerir un poquito más más de trabajo, pero si lo comparas con hacerlo desde cero, sin ninguna base, pues sí es como un mundo de diferencia, ¿no? Ahora, no digo que sea el único camino, realmente hay muchos caminos. Mu- También mucha gente se desespera con la electrónica porque es como de, empiezas viendo la ley de Ohm y después ves un poquito de mallas y análisis de redes y es como, ¿y eso para qué me sirve? O yo qué sé.
Pero es que esos son fundamentos para un pensamiento lógico que después te va a servir para, por ejemplo, ya el análisis de compuertas, luego las compuertas, el análisis de flip-flops, luego de los flip-flops, el análisis de memorias, luego de las memorias una ALU, ¿no? Ya estás hablando de operaciones aritméticas lógicas. Y luego de ahí, cómo vas a hacer un program counter, y luego, y ya empiezas a hacer varias cositas donde pues se vuelve un poquito largo el camino tradicional de estudiar electrónica y que muchas veces incluso cuando uno la estudia ni siquiera ligas cosas. Hay, yo a mí me pasó que tenía compañeros donde hacíamos algo que se llama diseño digital, que es para programar FPGAs, que no ligaban como una clase de segundo semestre, que era diseño digital, se ligaba con una de cuarto semestre, que era FPGAs, ¿no? Y era como, no, es que es un shift register, solo es un registro de que vamos a hacer un shift de bits. Y es como, no, pero eso cuando lo vimos, que no sé, pues en segundo semestre, ¿no? Entonces, muchas veces se pierde este hilo y es parte de la capa de abstracción que mencionaba hace rato. Fíjate, normalmente, bueno, tengo una plática que a veces doy que me gusta mucho, que es eh, la magia negra de la electrónica, ¿no? Que es como ya ir parte por parte de abstracciones. Y ahí ligo mucho como el cómo se hace un ladrillo a el cómo se hace electrónica. Porque pues uno podría decir como que, son mundos diferentes y lo que quieras, ¿no? Pero realmente el albañil que ya usa el ladrillo no le importa cómo lo construyeron. No tiene que saber, solo tiene que saber cómo usarlo. Y muchas veces nos pasa igual. Igual en software pasa, ¿no? No, pues a mí ya no me interesa cómo funciona este framework de JavaScript. Yo ya solo lo voy a implementar y Dios bendiga al que hizo el framework, ¿no? Entonces es muy diferente esa parte. Ahora que si tú quieres meter, por ejemplo, en la parte de RF, que ese es un mundo todavía más denso, que no todos, incluso en la electrónica muchos le tenemos miedo. Tenemos hardware abierto como es el Hack RF de Michael Osman, donde tenemos el Yardstick también de ellos, el Ubertooth, ¿no? Entonces son hardware que ya está hecho para Bluetooth y que si quieres aplicar algo de Bluetooth que ya sabes hacer con el Ubertooth, pues simplemente agarras el diseño y lo reruteas, que ese es otro camino, ¿no? Pero al final es como, no hay forma más sencilla hoy día de seguir con toda el pad de electrónica que el open source. ¿Por qué? Porque ya está probado, así de simple. Y el open source también incluye a las tarjetas de evaluación de las empresas, porque las empresas cuando hacen un chip, mira, por ejemplo, aquí tengo uno, ¿no? Este es un System on a Module, le dicen. Este es el procesador tal cual. Entonces, este lo puedo quitar y yo poner en mi propia tarjeta madre. Es algo que hacemos seguido aquí en Electronic Arts, de desarrollo de sistemas Linux embebidos, ¿no? Entonces, tal cual, la tarjeta que trae ya todo el hardware para Linux es esta cosita, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que hacerle una tarjeta, una motherboard, parecida a esta, de la forma que nosotros queramos, con los periféricos que nosotros queramos, y si queremos con pantalla, si queremos con HDMI, si queremos con X, ¿no? Entonces, esto yo lo pondría todavía como open source. ¿Por qué? Porque puedes ver todos los esquemáticos, puedes ver todo el boom, puedes ver todo el... O sea, el boom es el bill of material, ¿no? Por si, bueno, por si alguien llegar a tener dudas o cualquier cosa. Entonces, el bill of materials, ¿qué es? Una lista de componentes que tienes que comprar para ensamblar esta placa. Entonces, de aquí ya te puedes basar para un diseño nuevo donde dices, estas placas, estas partes ya están probadas, ¿no? Entonces, yo sé que va a aprender si lo hago de esta forma. Entonces, ese camino es el que hay que seguir en cierto momento porque es una capa de abstracción más grande. Y en cierto momento, si tú empiezas a desarrollar para empresas grandes tarjetas de desarrollo, pues ya te fuiste una capita más abajo. Pero pues es muy importante enfocarte en qué quieres hacer y otra vez, ¿para qué lo vas a hacer? Solucionar un problema, crear una tarjeta de desarrollo, no sé, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Algo como la Flipper, que es como crear un Tamagotchi hacking, ¿no? Entonces, ahí aplica más el a dónde vas que el de dónde, de cómo lo haces. Ujú. Bien, ahora quiero hablar un poquito pues de los retos personales, también los retos grupales y retos que a lo mejor han tenido como empresa, ya que pues bueno, la mayoría de las personas quieren salir de la carrera como tal, obtener un trabajo, sobre todo las personas, yo creo que electrónicas son un poco más precisamente de lo físico, fierros, a lo mejor pueden acabar trabajando en una planta importante o algo de la industria, pero no necesariamente haciendo la parte de informática. Aquí quiero ir un poco al reto, o sea, es decir,
¿por qué no acabaste como tal? Y eso es importante, haciendo lo que realmente quieres y a lo mejor no acabaste ensamblando computadoras o probando a lo mejor voltajes. ¿Cómo fue el hecho de querer hacer su propio hardware? Yo recuerdo y sé un poco bien de su historia, que son un grupo de hackers, pero que les platiques un poquito a la gente, ya que pues algunos a lo mejor tienen también la inquietud y dicen, pues es que no nací en el DF, o es que no nací con padres millonarios, o es que no me van a poder meter al TEC de Monterrey. Y Claro. yo creo que estos son como que ya cosas obsoletas que no tienen para nada que ver y posteriormente que nos platiques ya también del reto de no solamente decir ya está aquí mi hardware, sino ahora pues lo tengo que poner lo tengo que vender, lo tengo que exportar, tengo que poner una página web, toda esa parte donde pues hay trabajo, ya hay muchas distintas áreas para poderlo lograr. Sí, claro. Mira, pues como te comentaba en un principio, pues yo empecé a seguir jugando bueno, yo empecé a jugar con electrónica gracias a que vendía componentes y demás, y en la carrera pues no fue la excepción. Sigo jugando y esto me lleva a un hackerspace que se llamaba ya Inventors House, acá en Aguascalientes. Bueno, soy oriundo de Aguascalientes para los que estén viendo el video. Entonces, en este hackerspace empezamos a hacer proyectitos por diversión, publicarlos y traducirlos, simplemente instructables, simplemente por el hecho de hacerlos, ¿no? De ahí empezamos a trabajar un poquito más de la mano, Sabas y yo, para por ejemplo, un hackathon que fuimos, ¿no? Y ahí pues nos fue bien, vimos que trabajamos bien como en equipo. Y también a la misma asociación se acerca Ignacio Costa, otro de nuestros socios, y él traía un proyecto open source para una prótesis bioeléctrica, ¿no? Em, entonces, pues nos dimos cuenta que queríamos hacer hardware entre todos, ¿no? O sea, alguien que tenía la parte de la prótesis, también Sabas y yo habíamos hecho un cargador de batería, ahí estábamos soldando y poniéndole en una página de hardware open source para venta, o sea, un público súper específico, ¿no? Y pues realmente todo eso fue como por parte de nosotros, es decir, eh, en un principio, incluso creo que Sabas pagó las primeras placas y algunos componentes que ahí teníamos rondando. Hicimos 10 placas de prueba, otra parte la puso Ignacio de sus placas y fue como, pues ya tenemos los productos. Realmente de ahí pues no nace la empresa, pero vemos que tenemos la capacidad de crear cosas, ¿no? Entonces, sale un proyecto donde generamos unos picos satélites, un kit educativo para chicos de preparatoria y chicas de preparatoria. Y ahí nos piden, oye, ¿puedes hacer esto técnicamente? Y fue como, pues creo que sí. Y pues lo armamos, funcionó. Y, y, y ya cuando vendemos el proyecto es como de, tenemos que hacer una empresa porque esto tiene que ser facturado. Entonces, cuando hacemos la empresa, pues no teníamos, digamos, pues mucho dinero, ¿no? O sea, éramos aficionados que, mm, pues, pues era como de, pues ahora tenemos que hacer una empresa y un amigo nos pasó un acta constitutiva, ¿no? Y fue como, no, dense, o sea, aquí está, no le paguen un abogado porque no tienen y, pues dense, ¿no? Y pues ya de ahí, eh, creo que juntamos cada quien dinero, puso ahí poquito y ya pusimos a la empresa ante, ¿cómo se llama? Ante notario y luego el SAT y luego la cuenta. Incluso nuestra primera cuenta de banco fue como en el banco más barato que había porque pues no podíamos costear bancos caros y porque el dinero iba a estar ahí poquito tiempo. Y ya de ahí nacen otros proyectos, ¿no? Como ven que se publica el proyecto y que ven lo que se hizo, es como, ok, ¿hiciste esto? ¿Puedes hacer esto otro? Sí, cotizamos el proyecto y pues así vamos, ¿no? O sea, pedimos el 60% del proyecto, con eso compramos todos los materiales y nos ponemos a trabajar y luego ya pagan la otra parte y pues ya eso es para salarios, ¿no? O sobrevivir. Y pues en toda esta parte era como teníamos la suerte de no tener pues gastos extraordinarios como, ya sabes, luego es difícil cuando tienes una familia y tienes que mantener hijos o estar compartiendo con la esposa o no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces acá tuvimos la suerte de que pues todos podíamos pues prescindir un poco de estar ganando un salario fijo. Entonces de ahí empezamos a agarrar proyectos y a tener ahí una entrada más o menos fija
y también a tratar de seguir vendiendo nuestros proyectos. También algo importante es de que cuando los ponemos en las primeras placas que hicimos, cuando los ponemos en esta página de Open Hardware para venta, el primer cliente que nos compra es un cliente alemán, ¿no? Entonces ahí fue como de, chis, no, pues sí, estamos haciendo algo interesante, ¿no? O sea, sí hay algo, hay gente interesada, ya mandamos nuestra primera placa a Alemania, pues vamos a, como que eso nos dio un poquito de, vamos a seguirle. Em, También una parte que nos dio un punch muy fuerte fue el acercamiento con el mundo del hacking. Cuando vemos el proyecto de Sami Kamkar del MaxPuf, vemos que pues tiene un driver que no tiene mucha, pues que es un driver obsoleto, ¿no? Vemos que está demasiado grande, no tiene la cantidad de corriente que podría ser para que funcione mejor, es difícil de programar, lo tienes que hacer tú en una tarjeta perforada y decidimos hacer un kit do it yourself eh, para la gente, ¿no? Que usara su MacBook. De ahí la gente pues empezaba a comprar más bien, sacamos dos versiones, una do it yourself y otra ya ensamblada un poquito más cara. Y veíamos que la gente no le importaba, prefería pagar ya la más cara porque ya venía soldada. Entonces, pues ese producto se empezó a vender como loco y pues ahí ya hacíamos un envío así cada semana, ¿no? Cada martes era de llevar a Correos de México, a DHL o donde fuera y hacer envíos de esas tarjetas. Y pues ahí fue retomando un poco y haciéndose un nombrecito pequeño Electronic Arts dentro de ese mundo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta realmente que hay un mercado muy interesante en la parte de seguridad y empezamos a voltear a ver un poquito más, ¿no? Eso nos ha llevado a tener más proyectos. Hay varios que no puedo platicar mucho, que son con tarjetas de crédito y débito con chip, otras donde tenemos NFC y simulación de banda magnética, que esa es la Bombercat, que esa la hicimos junto con un banco de Suiza. Y pues bueno, han nacido ya varios proyectos que, que han ido haciendo poco a poco crecer y darle estabilidad a la empresa, ¿no? También, pues ahorita lo que podemos llegar a decir que tenemos, como el stock de componentes que tenemos, nuestras máquinas, pues todo ha sido fruto también de la propia inversión, ¿no? Llevamos ya casi, bueno, sí, 6 años, casi 7, y pues realmente lo único que hemos hecho todos los años con cada proyecto es reinvertir, 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 porque pues empezamos con un cautín que tenía ahí abandonado, ¿no? O sea, no, y con algo de soldadura que tenía de la carrera, o sea, no es como que alguien o buscáramos inversión para comprar ciertas máquinas o no, siempre ha sido como busca al cliente, busca la necesidad, arregla la necesidad, te dan dinero, entregas, te dan más dinero, listo. Entonces, ha cambiado ya un poco la dinámica, ya tenemos otro tipo de servicios, ya tenemos otro tipo también de consultoría, pero pues con ahora el tema del chip shortage, la parte donde pues hay déficit de producción de chips, pues hay que pivotear también un poco, ¿no? Pero pues al final es parte de lo mismo. Bien, ahora la siguiente pregunta va precisamente ya va más enfocada a lo del hacking para que nos platiquen un poquito, pues, ¿qué hace una empresa que se dedica a ensamblar, a soldar y estar haciendo hardware en la DEFCON, en el Black Hat, en la Ecopari? ¿Cómo es un poco el movimiento en esos lugares? Y que les platiques un poquito, pues, del hardware que ya están desarrollando dentro de lo que se pueda, lo que no vaya a ser spoiler, pero ¿qué hardware ya tienen por ahí? ¿Para qué sirve? ¿Qué productos quizá únicos en la parte de electrónica y de hacking tienen disponibles? Ok, mira, pues primeramente llegamos a los eventos de hacking, por ejemplo el DEFCON, gracias a Salvador Mendoza, que es un buen amigo y también es investigador en inseguridad informática, muy enfocado en los sistemas de pago. Digo, hace muchas cosas, ¿no? Pero sus publicaciones más famosas han sido relativamente, incluso su libro es Show Me the E-Money, ¿no? Un libro bastante bueno que nos ha servido para la parte de desarrollo de hardware incluso. Em, y bueno, primeramente llegamos ahí porque la primera vez que sacamos, bueno, la vez que sacamos MaxFuf, nos contactan con Salvador Mendoza y le mandamos unas MaxFuf, ¿no? Él las presenta en DEFCON y se empiezan a vender en la tienda como pan caliente, ¿no? Porque todo el mundo había visto la charla de Sami Kamkar un año antes y al siguiente año ya había un hardware que hacía eso, entonces fue como la emoción, ¿no?
Entonces, de ahí conocimos la DEFCON y vimos el potencial que tenía. Después de eso, pues, ir solo por vender MacBooks pues, nos hacía un poco, pues, no muy redituable. Entonces, el siguiente año hicimos el trato con Salvador de sacar una tarjeta que te identifica si hay más de un lector de banda magnética en cualquier punto de venta, ya sea un cajero automático, un vending machine, una máquina de autoservicio, una estación de gas o lo que sea y te dice si hay más de si hay más de un lector. Si hay más de un lector, es muy probable que te clonen, ¿no? Que esta era la HunterCat, un producto que pues, prácticamente cualquiera podía agarrar, no tenían que programar y pues, funcionaba out of the box, ¿no? Nada más le ponen su pila y, bueno, funciona out of the box. Le pones su pila, insertas y ya checas si te van a clonar o no. Esto, pues, quisimos ir a DEFCON ese año, no fue posible por el dinero, eh, pero mandamos a Salvador con nuestro hardware, ¿no? Entonces él traía el hardware de HunterCat y se le acabó así en nada y fue como de, ok, siguiente año tenemos que ir. Pero para el siguiente año, pues fue la pandemia, ¿no? Entonces, nuestra primer DEFCON fue hasta el 2021, donde yo ya llevé algún hardware que teníamos. Para ese tiempo también sacamos una que se llamaba HunterCat, no, NFC Copy Cat, que era una tarjeta cerebro para ponerle a los tarjetas de desarrollo para NFC eh, un cerebro. Entonces este cerebro pues lo podías programar para, por ejemplo, extraer información de una tarjeta Visa y luego hacer un downgrade para emularlo como tarjeta de banda magnética o podías hacer lectura de otros tipos o de un peo de otros tipos de NFC, ¿no? Y todo, por ejemplo, podía funcionar con C, con Arduino y con MicroPython. Bueno, CircuitPython. Entonces, eso le dio mucha apertura al público para que utilizaran CircuitPython para, pues, trabajar con hardware, ¿no? Que luego es esa barrera de la que hablábamos. Entonces, ya al momento de nosotros poder meter un lenguaje de alto nivel, pues funcionó bastante bien. Después de eso, lo que sacamos fue una eh, HunterCat NFC, si no me equivoco. Después del primer año de éxito de la HunterCat, buscamos seguir con otro producto llamado HunterCat NFC. Ese producto ya está más cerrado, ya tiene un case de acrílico, tiene una batería, cargador de batería, y lo puedes traer como llavero, y este te permitía igual hacer dumpeo, hacer una extracción de datos, pero a la vez te permite hacer emulaciones de NFC. Entonces, ese es otro producto que tenemos, y ese fue el que reemplazó, por así decirlo, bueno, no, ese fue el primer paso para adentrarnos más en el mundo del NFC, porque era un chip más nuevo que el PN532 que utilizábamos en la NFC Copycat, ¿no? Entonces, de ahí nos pasamos a colaborar con Paulino Calderón, es uno de los fundadores de Websec, y con él tiene una parte de pentest, bueno, desde cuenta propia, y coescribió un libro llamado IoT Practical Hacking, Practical IoT Hacking, creo, no recuerdo bien el nombre. Y justo en el libro utilizaron unos de nuestros productos que era un dongle de LoRa, incluso por aquí tengo uno. Mm, sí, no lo encuentro, pero un dongle de LoRa que hicimos para nuestros propios productos y para desarrollos dentro de diferentes empresas que hemos trabajado. LoRa es un tipo de tecnología de largo de alcance de radiofrecuencia. Entonces, hicimos este dongle que simplemente lo conectabas y era como comprar un dongle de USB, ¿no? De Wi-Fi. Entonces, uno de los coautores le mandamos unas cat sniffer, él las compró y, y ya basó un ejemplo de nuestra cat one USB stick. Y de ahí nace la idea de crear una navaja suiza para IoT, porque nos comentaba Paulino, ¿sabes qué? Pues si yo quiero hacer algo de Bluetooth, es este dongle, pero si es Bluetooth 4.1, es este dongle, y si es 4.2, es este, y si es 5.0, es este. Entonces, o si quiero hacer algo de LoRa, tengo que tener este otro dongle, o si quiero hacer algo de Wi-Fi, ese es otro dongle, ¿no? Entonces, cada uno tenía funciones muy específicas y no todos eran para hacer sniffing, ¿no? A muchos solo traen conexión o solo traen. Entonces, como nos dice, oye, podemos hacer algo que tenga la mayor cantidad de protocolos de Internet de las cosas que podamos meter en una placa y de ahí nace el Cat Sniffer, ¿no?
Entonces el Cat Sniffer es una placa que está desarrollada para hacer auditorías hacia redes de Internet de las cosas, como son Bluetooth, Thread, Zigbee, Wi-Fi, LoRa, Subgiga. Podemos transmitir, recibir a 433 MHz diferentes tipos de modulaciones, etcétera. Entonces, este hardware lo sacamos para el 2021 y en el 2021 vamos a la DEF CON con Cat Sniffers y algunas Hunter Cats, ¿no? Y pues ahí hacemos sold out, se nos vende todo, nos va bastante bien y pues decidimos el año que viene volver, ¿no? Y este año volvimos, este año sacamos otro producto llamado Bombercat, el cual te permite hacer emulación, escritura y lectura de NFC, como lo venía haciendo la HunterCat NFC, pero además te deja hacer emulación de banda magnética, además de que tiene un módulo de Wi-Fi. Entonces, si ustedes buscan en YouTube de Electronic Cats Bomber Cat, van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar un ejemplo de un relay en un ataque en tiempo real de una tarjeta Visa de un lado y por MQTT se va toda la información hacia otra Bomber Cat que está emulándolo en una terminal. Entonces, eso se vuelve bastante interesante. Y, y bueno, pues hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Al final, este producto lo desarrollamos con un banco en Suiza, se llama Wally, que es para que ellos puedan probar todas sus terminales. Em, Tienen un laboratorio de terminales y pues no pueden darle kits a todos los desarrolladores que tienen, ¿no? Entonces mejor habilitamos un laboratorio de terminales donde puedes acceder por medio de internet y pues ejecutar comandos y auditar tal cual la, la ¿cómo se llama? La terminal. Entonces, pues ahí ha habido varios temas interesantes y pues ese es el producto que sacamos este año, ¿no? Entonces, es lo que ha sido cada evento, es lo que hemos construido con cada evento y lo que hemos aprendido también, ¿no? También la Hunter KDNFC nació, se vendió mucho, pero después empezamos a empezamos a batallar con el sourcing y se dejó de producir, yo creo que es fácil 7 meses. Y luego la empezamos a volver a producir con otro chip y la banda le encantó, o sea, fue como un renacimiento del producto, estuvo muy loco. Pero pues sí es lo que ha pasado con cada evento. Bien, ahora quiero hablar un poquito de la parte personal. Eh, pues, ¿qué haces cuando no estás ahí trabajando o programando o en la electrónica? Vas a estar igual que yo, de los que dicen que juegan Watch Dogs, ¿no? Entonces juegan a ser hacker en el Xbox cuando están descansando. Entonces no es como que te está Desca- saliendo ni de la Les realidad ni descargué nada. un emulador de armar Platícanos, computadoras. No, platícanos, ¿cuál es lo mira, hasta hace poco dejé bastantes hobbies por la carga de trabajo que teníamos. Eh, Toco guitarra desde hace unos, no sé, más de 10 años. Tengo tocando guitarra desde la secundaria, una cosa así. Entonces, es algo que me gusta mucho, me saca mucho de la rutina. Y por ejemplo, este año pues, se hizo un tributo a Iron Maiden. Ahorita estoy trabajando en un tributo a Tool. Entonces está interesante. Aparte de eso, pues luego también, pues realmente me gusta la electrónica, ¿no? Entonces de repente he agarrado uno que otro trabajo por mi cuenta con gente de Hackaday, por ejemplo, y pues le sigo dando así como en mis tiempos libres, pero ya es un proyecto más personal, ¿no? Otra cosa que también soy muy fanático es hacer carnes asadas, así como de al menos una a la semana o dos, igual y ya me va a dar gota o algo, pero igual es algo que me relaja mucho, ¿no? Cerveza artesanal también. No diría que es un hobby, creo que es alcoholismo, pero eh, sí me gustan bastante las cervezas artesanales, ¿no? O sea, sí voy a probar nuevas, trato de conseguir diferentes cosas, probar en diferentes lugares. También pues, me he tenido la suerte de poder estar viajando estos últimos meses, entonces probar de diferentes partes del mundo ha sido pues bastante bueno, ¿no? Entonces, y siempre estar abierto a cosas que no te van a gustar o cosas que te gustan y pues a ver qué sale. Y pues eso es algo que me gusta bastante. Y otra de los hobbies que tengo son juegos de mesa. Antes jugaba un poquito más videojuegos, ¿no? Pero empecé a dejar un poco los videojuegos en línea porque, pues no sé, como que les perdí el hilo y empecé a jugar un poquito más de una persona, pero también como que
si no es de un tema específico que me guste, por ejemplo, los de Star Wars, siempre juego todos, ¿no? Ahorita estoy jugando el Spider-Man 2018, apenas lo empecé a jugar y pues ya sé de qué va la historia y todo, pero pues es divertido. Y los juegos de mesa, pues sí tengo una colección ahí chica, como unos 30 y algo juegos, pero sí, sí me gustan bastante, ¿no? Y puedes explicarlos, convivir y luego es bien interesante porque conoces a la gente con los juegos de mesa, porque te da una percepción bien diferente de la toma de decisiones, el manejo de estrés, el manejo de frustración, o sea, te da una interacción bien diferente con las personas. Y pues sí, es algo que disfruto mucho. Ahora sí que otra cosa que me gusta hacer es viajar, ¿no? Pero pues eso ya es como, creo que cualquiera te puede decir, ah, sí, me gusta viajar, pero sí es algo que disfruto, como ves. No, pues qué divertido. Ahora ya van a ser dos últimas preguntitas, pero pues queremos saber cuál es tu concepto de hacker como tal. Uy, mi consejo de hacker, fíjate que estoy muy peleado con la parte de, pues ya sabes, los sensacionalistas, que tal hacker, que no sé qué, que para mí para mí un hacker puede ser algo tan sencillo como alguien que modificó su teclado para cada programa que usa para que sea más sencillo. Los keyshorts, los atajos, que los tenga configurados. Con eso yo ya, este le gusta ahorrar tiempo, le gusta modificar cosas para que funcionen así, no al revés. No es como que voy a cambiar mi mano para que se acomode. No, no, no. Cambio el teclado o cambio algo de esto para que funcione. Algo tan sencillo como eso, como los shortcuts, ¿no? Yo desde ahí empiezo a pensar como de, este le gira un poquito más, ¿no? Porque lo tengo más en un concepto de, como te decía antes, lo tengo a la gente que le gusta romper cosas o ver cómo funciona o reversear algo demás, los veo más un concepto de cómo puedo hacer algo que no está predispuesto, ¿no? Entonces yo más bien lo veo por ahí y desde ahí empezaría yo a pintar la línea, ¿no? Porque puedes hacer seguridad, pero eso no te hace un hacker, diría yo. Tal vez me echen piedras o no sé, no me importa, soy electrónico, pero, pero sí es como, pues, cómo vas cambiando un poco las cosas a tu favor. Y, y ya si haces algo ilegal, pues eso te hace alguien, pues, no exento, pero, ¿cómo decirlo? Pues, por ejemplo, si robas dinero, pues te hace un ladrón, ¿no? No es que hackees, pues, estás robándole a alguien. Entonces, eso es como lo bueno y lo malo, ¿no? Luego lo pintan como te van a robar tu información. Y es como, no, espérate, esos son gente que se dedica a robar información, ¿no? Entonces ahí es donde pongo el límite hasta dónde llegaban y de dónde empiezan, como ves. Bien, y para nuestra última pregunta es, pues, ¿qué viene para ti en el futuro? ¿Cómo ves, pues, ya sea tu empresa, tu trabajo, qué placa, qué tipo de hardware por ahí nos van a desarrollar o veremos próximamente? Un poquito que nos Ok. hables de lo que viene. Mira, en cuanto a hardware, traemos dos proyectos nuevos para DEFCON. Entonces, este año queremos sacar dos proyectos. También queremos dejar un poco de lado el desarrollo solo de dispositivos de desarrollo para laboratorio. Y queremos que ya vengan con su case, con más cosas, que sea un producto ya más final, ¿no? Porque pues al final eso le da mucha presentación al producto y vamos a llegar a otro tipo de público. Em, Justo también lo que estamos apostando mucho ahorita es en el open source en el silicio. Entonces, estamos trabajando ahí hace 2 años tomé un curso de justo desarrollo de periféricos y demás cosas de hardware a nivel silicio. Y ahora con todo este boom que está pasando pues de China, de Estados Unidos, esta pelea de a ver quién hace más chips o demás, pues queremos tal vez no ganarles en alguna parte, simplemente queremos entrar al tren de mame ok, vamos a hacer diseño, pero que el diseño sea un poco más asequible, porque para tú poder hacer un diseño de silicio hoy día, tienes que pagar unas licencias estúpidamente caras que dan permiso de utilizar una computadora que está en Suecia ciertas horas
y tienes que entrar en un Anidesk o lo que quieras tú, o sea, no importa, ¿no? Entonces entras, trabajas ahí, se acabó el trabajo y ahí se quedó el trabajo, ¿no? Entonces todo el diseño está en la computadora en Cecia y demás. Y entonces democratizar un poco más esa parte del diseño es algo que estamos apuntando mucho en Electronic Arts para el siguiente año y en toda Latinoamérica, ¿no? Tal vez no tenemos los fondos para hacer una foundry, para crear una fábrica de semiconductores, pero al menos empezar con un brazo de diseño, pues es un granito de arena. Entonces eso es algo que estamos trabajando desde Electronic Arts. También, por ejemplo, yo me moví del área de ingeniería, teóricamente. Em, Tal cual yo ahorita ya no estoy haciendo diseños para Electronic Arts, yo ahorita me dedico más a toda la parte de procesos de compras, pues más una parte técnica como directiva técnica, ¿no? Pero pues hay momentos en que te tienes que ensuciar y pues ahí vamos de nuevo, ¿no? Pero pues al final es como, también es algo para la carrera profesional que pues estoy planeando, ¿no? No dejar de hacer electrónica, simplemente dejar que Electronic Arts pueda hacer los diseños por sí solo, sin que yo esté ahí dentro y que las cosas sigan funcionando. Entonces sí es alguna una parte profesional. Y algo bien, bueno, algo ya de forma más personal que me quisiera hacer el siguiente año es aprender bien alemán, ¿no? Entonces, justo, pero bueno, eso ya es como un fun fact. Bien, pues muchas gracias, Eduardo. La verdad creo que esto va a ser de mucha inspiración para todas aquellas personas que les gusta un poco la electrónica o están en mecatrónica y piensan que es algo totalmente disperso y distante a lo que viene a ser con hacking o que tiene que ver con la programación. Aquí ya están viendo un ejemplo de qué pasa pues si eres electrónico y también le programas poquito, incluso si pues le metes galleta, cómo puedes llegar a desarrollar tu propio hardware. Y pues sin duda un ejemplo como una empresa mexicana que está exportando tecnología a todo el mundo. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Esto fue La Jaula del Mundo. Muchas gracias.